padre, para que usted sepa, ¿verdad? Y durante ese año que han estado en esta relación, mi esposa y yo hemos estado al pendiente. Él ha hablado conmigo por teléfono, por videollamada, mi esposa trabajando con Luz directamente, entonces no es algo que surgió de repente, ya tiene tiempo. Pero bueno, ahorita lo que vamos a hacer es ya ir aterrizando un poquito más para que se concrete algo más formal, algo más serio. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Muy bien. Entramos al mensaje de esta mañana. Amén. Y le invito a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos. Lo que vamos a recibir hoy espero que les sea también de gran bendición y edificación para su vida. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 1. Va a ser un poquito largo, entonces nada más tenga paciencia y trate de seguirme la lectura, por favor. Ya lo tiene ahí, ¿verdad? ¿Ya lo tiene ahí? Bien, gloria a Dios. La palabra del Señor se lee con reverencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: digo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios es comida, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios.
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Padre, te pedimos en esta mañana que vengas y que hables a nuestra vida como iglesia, Señor, y que nos guíes conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Gracias. Gracias, Chavo. Fue un poquito largo lo que leímos, pero era necesario que lo escudriñáramos en esta mañana. Esta carta es una carta que está siendo escrita por un hombre conocido ya por nosotros, el apóstol Pablo. Si alguien fue un personaje clave en el principio de la historia de la iglesia, ese fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hermano, no solamente fundó iglesias, él fue misionero. Fue el primer misionero, si es posible mencionarlo así. Fue el primer misionero enviado por el Espíritu Santo, juntamente con Bernabé, luego con Silas, luego con Lucas, luego con Timoteo, y muchos ayudantes tuvo, pero el que siempre estuvo como guía de este equipo fue el apóstol Pablo. Pero no solamente fundó iglesias, también levantó líderes y también dejó establecidas las iglesias. Mira la situación, él tenía que sembrar una iglesia, fundar una iglesia, y se movía del lugar, y en esa iglesia tenía que dejar líderes, responsables, personas que sirvieran, personas que atendieran, servidores, como lo que acabamos de ver en esta mañana. Pero en ocasiones la iglesia comenzaba a tomar ciertas posturas, ciertas filosofías, ciertas tendencias, ciertas líneas, y en ocasiones, hermano, esto provocaba que hubiera diferencia entre las personas que estaban sirviendo en las iglesias. Nosotros el día de hoy, hermano, lo podríamos mencionar con la palabra legalismo. Diga conmigo, legalismo. Legalismo. Eso es lo que no es algo nuevo ni es algo novedoso que haya llegado a la iglesia. Es algo que siempre ha habido, porque siempre se dan tendencias en las iglesias. Siempre ha habido, hermano, formas en las que la iglesia comienza a tomar ciertas filosofías, ideas, tendencias. En ocasiones tiene que ver incluso con la cultura de la misma comunidad. Yo le aseguro, hermano, que la forma en la que cantamos la alabanza nosotros en esta mañana no es igual a la que se canta en una iglesia cristiana, quizás en Estados Unidos, por ejemplo, o quizás en África, o en la India, o en Corea. ¿Está conmigo? ¿Sí me estoy explicando? Hay diferentes maneras, hermano, de hacer lo mismo. El tiempo de la alabanza sabemos que es consagrado para Dios, dedicado para Dios, y es el momento en que nosotros adoramos a Dios. Pero quizás haya diversidad y diferentes formas o métodos o situaciones, pero el problema no es que haya diferencias, el problema es cuando nos comenzamos a juzgar los unos a los otros. ¿Está conmigo? Cuando comenzamos a pensar, es que así no es que así no se hace, es que debería de ser, y eso es de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo aprendí, a lo que me enseñaron. Pero no quiere decir que yo pueda ir a educar a un coreano en su iglesia. ¿Está conmigo? O que yo pueda educar a alguien en otra iglesia. Mire, algo que miramos y que nos gustaría en un momento dado que ocurriera son las iglesias cristianas de personas de color o negritos en Estados Unidos, que son bien gospel. ¿Me explico con ese término? Son bien gospel, es decir, entra la alabanza, hermano, y entran todos como en un éxtasis, como en un shock, como que de pronto el Espíritu los toma y algunos danzan, otros brincan, otros se sacuden, otros gritan, otros cantan, todos cantan. Imagínate
que un día sucediera algo así aquí entre nosotros. ¿Está conmigo? Pero somos de Nesa, hermano. No somos negritos, ¿verdad? No tenemos el mismo idiosincrasia, conocimiento, cultura. ¿Sí me explico? Quiere decir, hermano, que dentro de nuestras diferencias, Dios de todas maneras se goza con la alabanza de Nesa, con la alabanza de Estados Unidos, la alabanza de Corea, la alabanza de África, la alabanza de India, la alabanza de donde alguien esté adorando y exaltando su santo nombre. Pero el legalismo se introduce en las iglesias. No es algo nuevo, hermano. Al apóstol Pablo le pasó. Cuando el apóstol Pablo escribe esta porción de la Biblia, no es porque le preocupara la comida, porque casi todo lo que escribe tiene que ver con la comida, ¿verdad? Y habla del comer o no comer, que si comes, no comes, que el que come, pero no está preocupado por la comida. No es eso lo que le preocupa al apóstol Pablo. Lo que le preocupa es que por insignificancias como el que comes o no comes, se estén dando problemas en la iglesia. ¿Sí me explico? Por situaciones como la comida, que Pablo pone como ejemplo aquí, se empiezan a dar situaciones y diferencias y divisiones y disensiones y situaciones en la iglesia. Y a esto le llamamos legalismo. No es algo que el Señor enseña. No es algo que venga en la palabra. No es algo que la Biblia nos enseñe. Es algo que yo creo que debería de estarse haciendo. ¿Sí me explico? El legalista no se basa muchas veces en la palabra de Dios. El legalista muchas veces se basa en lo que él cree que debería de estarse haciendo. Y mucha gente camina así. Y tú puedes encontrar incluso personas que toman posición en las iglesias. Líderes, pastores, apóstoles, ministros, predicadores, evangelistas, que pueden llegar a ser legalistas. Nos tocó una vez en Acapulco, hermano, que llegó, invitamos a un predicador. Invitamos a que predicara en nuestra iglesia a un predicador y llega, ¿verdad? Y él predica, hermano, y empieza a predicar y de pronto dice, no, como esas mujeres que se ponen aretes, ¿verdad? Y se ponen peinetas, y no sé qué. Y mi esposa traía aretes y peinetas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí, hermano? Que es una persona, porque la Biblia no nos enseña esas cosas, es algo que yo creo que debería estarse haciendo. ¿Sí me explico? ¿Se está conmigo? Amén. No es algo que se enseña en la Biblia, es lo que yo empiezo a creer que debería de hacerse, ¿verdad? Y si entonces de pronto había otro también, igual en Acapulco, qué bueno que no fue en esa, ¿verdad? Pero igual en Acapulco llega, hermano, y es pecado ir a la playa. Imagínate nada más, y viviendo en Acapulco, ¿verdad? Entonces, ¿para qué veniste? O sea, hay pensamientos que la gente asume y que los quiere adoctrinar, los quiere meter como doctrina, como enseñanza. Y incluso puede buscar escrituras que lo avalen o que lo amparen, pero que, como decimos comúnmente, un texto sacado del contexto. ¿Está conmigo? Y un texto sacado del contexto es puro pretexto. Amén. Eso es algo que tenemos que aprender. Cuando alguien te quiere enseñar algo, a ver cuál es el contexto. El contexto es prácticamente toda la Biblia. Si lo que me estás diciendo se engloba en lo que toda la Biblia me enseña, no hay problema. Pero si lo que me estás diciendo está en contra o está diferente a lo que realmente Dios nos está enseñando, eso ya es legalismo. Y el legalismo, hermano, se mete en las iglesias como un cáncer, se mete como una enfermedad, es contagioso, porque un legalista busca a quien le haga segunda, aleluya, ¿verdad? Si es solista, quiere un dueto, y luego el dueto quiere un trío, y luego el trío quiere un cuarteto, y después quiere los Jackson 5, y de ahí, ¿no? Entonces, siempre está buscando quien se acomode a lo que él piensa. Nosotros como iglesia tenemos que ser maduros, porque el legalismo es señal de una inmadurez espiritual y de una inmadurez emocional.
A veces el legalista se lleva más por sus emociones que por lo que realmente Dios está enseñando en la palabra. Las personas adoptan un código de comportamiento. O sea, algunos de nosotros, hermano, adoptamos un código de comportamiento. Para mí, ¿está conmigo? Yo sé que cada uno, tú tienes tus propios valores en tu propia casa. ¿Está conmigo? Es como cuando alguien llega a visitar tu casa y te empieza a criticar por cómo vives. Digo, es tu casa. ¿Está conmigo? Es tu casa y tú sabes lo que haces en tu casa. Tú sabes dónde pusiste, si te gusta poner no sé, la despensa en el ropero o la ropa en la vitrina. Ese no es mi problema, eso es lo que tú quieres hacer. ¿Está conmigo? Pero si yo llego y te quiero ordenar y coordinar y organizar, pues va a ser un problema. Entonces, lo mismo sucede en lo espiritual, hermano. Hay gente que adopta códigos de comportamiento y como yo soy así, quiero que tú seas igual. O como yo pienso así, tienes que pensar así. O como yo creo así, tú tienes que creerlo de la misma manera. Si tú miraste, el apóstol Pablo siempre escribe como con un juego de palabras. A mí me encanta y la verdad al principio, hermano, era bien difícil. Hoy trato de comprender un poquito mejor. No digo que ya lo alcancé, pero trato de escudriñar un poquito mejor qué quiso decir el apóstol Pablo. Porque cuando empiezas yo siempre digo que el apóstol Pablo cantinfleaba. ¿Está conmigo? No le pareció igual. Bueno, pero pues cuando usted lee la Biblia, hermano, y lee el apóstol Pablo, parece que está cantinfleando. A lo mejor ni siquiera sabe qué significa ese término, ¿verdad? Pero empieza así como digo, oiga, joven, y empieza así. Y de pronto, hermano, como que te pierdes en la lectura porque dice, ya no entendí qué me quiso decir. Pero tienes que tomarte el tiempo de escudriñarlo. Nosotros, hermano, adoptamos códigos de comportamiento y a veces queremos medir a las personas de acuerdo a mi código de comportamiento. ¿Está conmigo? Si a mí me gusta azul, porque el cielo es azul, ¿verdad? Y porque la máquina celeste es azul. Aleluya. Ni modo que quiera que todos piensen igual que yo, ¿verdad? Algunos están tristes en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Verdad? Pero de eso se trata, mis amados hermanos, que no porque uno crea lo que cree, los demás tienen que pensar de la misma manera. Obviamente todos estamos en la misma iglesia. Estamos buscando al mismo Dios y al mismo Señor. Estamos buscando a Cristo Jesús. Hay cosas que son inamovibles. ¿A quién seguimos? A Cristo Jesús. Bien, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Eso es algo inamovible. Pero de allí, hermano, ya otras circunstancias, que si a ti te gusta frío y a otro le gusta caliente, que si a uno le gusta con suéter, a otro le gusta con chaleco, a uno le gusta, eso ya es diferente. Por eso las personas que se vuelven legalistas son personas que evalúan a los demás desde su propia concepción personal. Entonces imagínate, nadie va a checar con su propia ideología. ¿Sí me explico? Nadie va a coincidir con lo que él quiere. Nadie va a coincidir con lo que él piensa. Esto no es nuevo, hermano. Desde siempre ha existido. El apóstol Pablo, a los 30 años de existir la iglesia, ya tenía problemas con las iglesias, porque ya se empezaban a infiltrar personas legalistas que condenaban a los demás. Un legalista no solamente juzga, condena a los demás. Condena. Te vas a ir al infierno. Eso no es de Dios. Eso no está bien. Deberías de hacerlo de esta manera. Y no solamente juzga, sino que condena. Se siente con la autoridad de condenar porque desde su perspectiva los demás están mal y él es el único que está bien. En el tiempo del apóstol Pablo ya existían legalistas. Él tuvo que confrontarlos y cuando no podía confrontarlos escribía estas cartas desde lejos. Imagínate, tenían que escribir de una ciudad hasta otra para explicarles cómo tenían que ser las iglesias y cómo tenían que coordinarse. Mira nada más, un problema que se metió en el pasado, cuando comenzaba la iglesia de aquel tiempo, fue, hermano, cuando algunos empezaron a decir, para ser cristiano
necesitas circuncidarse. Eso es lo primero que comenzó a meter ruido en las iglesias. ¿Quieres ser cristiano? Acepta y recibe a Cristo, pero pasa por el cuchillo también. ¿Está conmigo? Y el apóstol Pablo entendió desde el principio que eso no era necesario, que cuando uno acepta a Cristo Jesús por fe y por la gracia que nos ha sido dada, eso es suficiente, porque el derramamiento de sangre ya se dio en la cruz del Calvario. Ya Jesucristo ya derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero los hombres venían y decían, no, pero tienen que circuncidarse porque esa es la tradición, o esa es la ley, o eso es lo que yo quiero. ¿Cómo ves? Así es el legalista, ¿no? El legalista es, o así es como se tiene que hacer. ¿Quiere estar aquí? Así es aquí. Pásale por el cuchillo. El apóstol Pablo tuvo que venir y dar una enseñanza completa. Es más, se tuvo que hacer una reunión llamada concilio en Jerusalén, donde se juntaron todos los líderes de aquel tiempo: Pedro, Pablo, Santiago, Lucas, Bernabé. Todos los líderes de aquel tiempo se juntaron, hermano, para decidir si era necesario circuncidar a los hermanos o no. ¿Y sabes qué se decidió? Que no era necesario. Y se mandaron cartas a todas las iglesias: no es necesario. No importa que el hermano Pepito esté diciendo que eso es necesario. ¿Está conmigo? No importa que la hermanita X esté diciendo que eso es indispensable. ¿Está conmigo? O sea, las cartas que se enviaron fueron documentos importantes donde todos los líderes de la iglesia juntos tomaron una decisión. Como dice el proverbio, donde se juntan los líderes, ¿verdad? Donde hay una reunión de varios hermanos, ahí está la sabiduría. ¿Verdad que sí? Entonces, no fue una decisión de uno, se tuvo que tomar en cuenta eso para tomar una decisión firme y clara. Amén. También en Galacia, en la iglesia de Galacia, comenzó a haber problemas, hermano, porque algunos hermanos decían: está bien, pero aparte de que creas en Cristo, tienes que irle a dar a los pobres, o tienes que tener en tu casa a los niños de la calle, o tienes que hacer cosas. Es decir, estaban diciendo: cree en Cristo, pero también haz buenas obras. ¿Sigue conmigo? Amén. Allá afuera, hermano, ¿habrá gente que hace buenas obras? Por supuesto. Y va a hacer muy buenas obras. Y es más, a veces tienen más efecto o más fuerza que hasta las iglesias cristianas. ¿Está conmigo? ¿Sí está conmigo? Me estoy refiriendo a asociaciones o a personas o gente, ¿verdad?, de buen corazón, con buenas intenciones, con un buen espíritu, que hacen buenas obras. Pueden tener, hermano, atención para ancianitos, para niños, para mujeres, para enfermos, para visitas en hospitales, pero no tienen temor de Dios en su corazón. No conocen a Cristo. No han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, hermano, muchas veces la gente cree que porque hacen buenas obras ya se ganaron el cielo, y hasta la gente les dice: ay, mi hijo, ya te ganaste el cielo, ¿verdad? Pero no son cristianos. Entonces sus buenas obras los salvan. De acuerdo a lo que la palabra nos enseña, es que el que recibe a Cristo en su corazón, ese será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Está conmigo? Amén. Obviamente la iglesia tiene que hacer buenas obras. Por eso, hermano, atendemos algunas necesidades. Pero no quiere decir que porque haga buenas obras ya me gane el cielo. Tengo que buscar a Dios con todo mi corazón, de toda mi mente, de toda mi fuerza, de todo mi espíritu, y confiar que Él es el que va a hacer la obra en mi vida. Amén. Entonces, ¿qué hizo Pablo? También le escribe a la iglesia de los Gálatas, y también los tiene que poner en su lugar y decirles: no, está bien que hagan buenas obras, pero no es como un ingrediente para que sea salvo. Vamos a leer Gálatas, libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas
Gálatas 1, 6 al 9. ¿Lo tienen? Dice la palabra, fíjate cómo les escribe Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado, en otras palabras, estoy asombrado o estoy perplejo. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo te anunciara otro evangelio diferente del que te hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno te predica diferente evangelio del que ha recibido, sea anatema. Amén. El apóstol Pablo le tiene que escribir a los Gálatas y decirles: qué rápido se olvidaron de lo que yo les enseñé, qué rápido se olvidaron de lo que yo les instruí. ¿Cómo es que rápidamente empezaron a contaminar el evangelio de Dios? Y pide él, ¿verdad? Que aún dice, si viene incluso un ángel, dice. Mira cómo dice ahí. Dice, mas si aún nosotros, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo te anuncia otro evangelio diferente del que te hemos anunciado, sea anatema. O sea, anatema es algo que está fuera de la iglesia, fuera de lo espiritual, fuera de las cosas de Dios. Entonces, mira, el apóstol Pablo tiene que decir, así venga un ángel y te diga lo contrario, tú tienes que saber que lo que Dios te habló, esa es la verdad. No tienes por qué andar haciendo otro tipo de asuntos. Amén. Ahora, en Corinto, en la iglesia de Corinto, empezó a suceder también que hubo problemas, como dice el apóstol Pablo aquí en la carta que leímos de Romanos, por lo que la gente comía. Por lo que la gente comía, hermano. Hay cosas, hermano, que a veces nos tienen que llamar la atención. Y mira, todavía cuando dicen, bueno, la salvación es por obras y no por fe, o aquellos que decían, pues la circuncisión es importante, pues dices, todavía como que están buscando alguna razón que está en la escritura o que tenga algún respaldo escritural. Pero por la comida, hermano, que por causa de la comida haya ese tipo de situaciones. Algunas personas empezaron, hermano, a tener problemas. ¿Y sabes qué pasaba? Tenemos que tener el contexto completo. ¿Qué es lo que ocurría? Que cuando la gente iba a comprar la carnicería de aquel tiempo, en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿sabes qué pasaba? Que ahí, hermanos, se vendía carne que había sido ofrecida a los ídolos. ¿Está conmigo? Tú vas a la carnicería y preguntas de dónde viene esa carne, hermano. Yo creo que algunos, ¿verdad? Yo sé que algunos que son chef o algunas mamitas que son muy interesadas en eso, ¿verdad? No sé, pero no sé si preguntan así, ¿de qué rancho es? ¿Verdad? ¿Y quién es el dueño? ¿Verdad? ¿Y cuándo lo mataron? ¿Verdad? ¿Y cuántos años tenía el becerrito? ¿Y cómo lo mataron? ¿Lo degollaron o lo ahogaron? ¿Está conmigo? Perdón, pero yo veo que me da medio kilo de carne. ¿Verdad? ¿O qué es eso? No, pues ¿qué es juguete? ¿Quién sabe qué sea juguete? Pues dame un kilo de juguete. ¿Sí o no, hermano? ¿Está conmigo? Bueno, pues hubo problemas porque en la carnicería de aquel tiempo empezaron a vender carne sacrificada a los ídolos. ¿Sabes por qué? Porque era más barata. Y mucha gente de la iglesia, mucha gente, miembros de la iglesia de hace 2000 años atrás, pues no tenían dinero para comprar un kilo de carne de otra categoría. Yo no sé cuántos han estado ahí. ¿Alguna vez nos hemos dado un lujito? ¿Te has dado un lujito alguna vez de decirme, ¿cuánto cuesta ese? 500 pesos de MDS? Pero en ocasiones vas y ¿cuál es el más económico que tienes? ¿Te ha pasado? ¿Verdad? Y hasta dices, bueno, pues ese me alcanza hasta para 2 kilos, rinde más. Pues eso es lo que pasaba. Gente de la iglesia tenía que comprar carne de la que habían ofrecido a los ídolos, y entonces ya sabrás, en la iglesia la hermana fulanita, hermano, se
necesidad de la hermana. El apóstol Pablo, hermano, no lo podía creer. Si no podía creer que era por obra, si no podía creer lo de la circuncisión, ahora imagínate por lo de la carne. Por eso, hermano, tenemos que ver que no siempre las cosas que nosotros observamos o miramos pueden, hermano, ser contrarias a lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Me pasó, hermano, cuando me enviaron como misionero a Iguala, Guerrero. Fui a Iguala, hermano, mi pastor me mandó, vete a Iguala y quédate un rato, ¿verdad? Y levanten algo allá. Bueno, la casa de rehabilitación nos la rentaba una persona que tenía una cantina. El dueño de la casa, el dueño del home tenía una cantina. ¿Cómo es eso? Pues Dios sabe lo que hace, ¿no? Ni modo que le diga, oh, tiene una cantina, no quiero su casa porque va a estar inmunda, contaminada. No, yo le estaba a la casa. ¿Sí me explico? Bueno, pues tenía que ir a pagarle la renta a este señor. ¿Dónde creen? A la cantina. Entonces agarré a un hermano, ¿verdad? Y le dije, vente, vamos a pagar la renta. ¿A dónde vamos? Tú sígueme, ¿verdad? Aquí vamos a entrar. Sí, vamos, aquí está el señor, aquí le vamos a pagar la renta. Y pues imagínate, nos vio la hermanita fulanita, ¿verdad? Y ya cuando llego con el pastor me dice, pues estaba riendo porque él sabía quién era el dueño de la casa, ¿verdad? Estaba riendo, ¿qué crees? Dice, ya me llamó la hermanita fulanita. ¿Cómo? ¿Qué le dijo? Pues que los vio metiéndose a la cantina. Sí, gloria a Dios que llegamos sobrios, ¿verdad? Ya vengo, pastor. Misión cumplida. ¿Qué más hay que hacer? Imagínate, ¿está conmigo? Entonces, mis amados hermanos, eso es que a veces el legalismo, el pensamiento de la gente se introduce en el corazón, hermano. Hoy en día todavía hay legalismo en las iglesias. Todavía se mueve en las iglesias un espíritu de legalismo. Algunos hermanos tienen algunos gustos, hermano. Hay gente, hermano, todavía que piensa el día del Señor es para todo el día reverencia, ¿verdad? Y mira, un tiempo lo vivimos. No me dejará mentir. Teníamos nuestro servicio a las 9 de la mañana. No sé cuántos se acuerdan. Pero a las 9 comenzaba la alabanza. A las 9 de la mañana. Bien tempranito, hermano. Después lo modificamos, dijimos, vamos a hacerlo a las 10 para que la iglesia llegue. Igual llega tarde. Toda la iglesia no sabemos cómo educarla. Pero a las 9 de la mañana teníamos nuestro primer servicio. Y el segundo servicio lo teníamos, ¿a qué horas? A las 5 de la tarde. ¿Sabes a qué horas terminábamos el domingo? A las 8 de la noche. Todo el día consagrado al Señor, hermano. Todo el día. Gente se quedaba a dormir aquí en la iglesia, hermano, para quedarse al servicio de las 5 de la tarde. Hoy lo pusimos a las 2 de la tarde, nadie se queda. Nadie se queda, hermano. Te digo que no sabemos cómo educar a la iglesia, ¿verdad? Pero al final de cuentas, a lo que quiero llegar, bueno, ya te repasó de 10. Pero el punto al que me quería referir aleluya, es que algunos hermanos pueden decir, es pecado que el domingo después del servicio te vayas a comer a un restaurante, o es pecado que el domingo después del servicio te vayas a jugar básquet, o vayas al cine, ¿no? Pero lo peor que puedes hacer el domingo es ir al cine. ¿Para quién? Para el legalista. ¿Está conmigo? Para el legalista. Porque el legalista puede estar pensando, no, ese día es para, si ya terminó el servicio, ve a reposar, ve a descansar. Estar durmiendo en el Señor puede ser más pecado. Aleluya. Pero sin embargo, hermano, ese es el punto. Y quiero volver para que usted pueda entender ya todo lo que hablamos hoy y cómo el apóstol Pablo lo describió aquí en el libro de Romanos. Al final de cuentas, si tú después del servicio, eso sí es importante, lo que sí le podría decir es que
Si usted viene al servicio, diga conmigo, si vengo al servicio. Eso sí quiero reafirmarlo, confirmarlo y con letras de bronce, de oro, donde usted quiera. Pero si vengo al servicio y después voy al cine, ¿cuál es el problema? Si vengo al servicio y después me voy a descansar a un parque, ¿cuál es el problema? Si el problema es que dividiera el servicio, ¿verdad? Y que dijera, aquí consagrando al Señor en el zoológico. Aquí consagrando al Señor desde, no sé, alguna situación así. Usted tiene que entender, el domingo es día del Señor, lo tenemos claro. ¿Está conmigo? Eso sí es una doctrina, eso sí es algo que enseñamos. Por eso la iglesia nos reunimos ¿cuándo? Los domingos, ¿verdad? Que también abrimos miércoles y viernes, pero los domingos es el día del Señor. Pero tenemos que tener claro, mis hermanos, que si usted come una cosa que el otro no come, que si usted ve algo que otro no ve, que si usted vive de una manera que otro no vive, no tenemos por qué condenarnos y juzgarnos los unos a los otros. Siempre y cuando todo lo que hagas, también ahí me es necesario hacer énfasis, siempre y cuando todo lo que hagas sea para honrar a Dios, para la gloria de Dios. Escuchen cómo dice el apóstol Pablo: reciban al débil en la fe. Primeramente le quiero decir, hermano, que la iglesia es como una escuela, como lo que vimos aquí. Usted vio a los pequeñitos de la Next Gen, ellos crecen y después pasan a la New Gen, a los adolescentes. Después de la New Gen pasan ¿al qué? A los jóvenes. Y luego de allí pasan a los jóvenes adultos. Es decir, van creciendo. Nosotros como iglesia también vamos por etapas. Tú vas llegando, te consideramos un bebé espiritual. Si es la primera vez que llegas, la primera semana, el primer año, eres un bebé espiritual. Y poco a poco tienes que ir aprendiendo y creciendo y conociendo y recibiendo. Pero quizás ya haya algunos que ya son más maduros, que tienen más tiempo, que ya saben más, que ya conocen más. Pero el que conoce más no tiene que juzgar al que no conoce. Va llegando, hermano. Vino un hermano en una ocasión. Vino un hermano. Y bueno, con respeto, porque por eso observé así, ¿verdad? Porque tenemos que, hoy, hermano, no se lo tomen personal. Le quiero explicar lo que pasó en aquella ocasión. Vino un hermano con una gorra, ¿verdad? Y todo ese fue su primer día que vino, primera vez que viene. Y no falta el que se cree maduro, pero es un inmaduro. ¿Está conmigo? Y así lo digo, el que se cree maduro, pero es un inmaduro, y dice, qué falta de respeto, debería de quitársela. Es el primer día que viene. ¿Sí me explico? El primer día que viene. Gloria a Dios que llegó, gloria a Dios que está, gloria a Dios que vino. Comiénselo a quitarse, hermano, no lo hace más santo, más puro. Es el primer, al contrario, lo deberíamos de cuidar con algodones. Qué bueno que veniste, pero no, ya lo empiezan a juzgar porque trae la gorra puesta. Debería de quitar. Deberías de dejar de juzgar más bien. No. Porque por cosas como esa se pierden las almas. Viera cómo yo llegaba los primeros días al servicio, hermano. Cuando yo me salvé, hermano, no creo que yo iba de traje ni de corbata. Hermano, gloria a Dios. Y cuando llegaba, pues gloria a Dios. Ahora que estoy en esta posición, obviamente no voy a pasar en bermudas, con chanclas. ¿Está conmigo? Pero fue un proceso, fue un tiempo de madurez. Tuvo que venir, hermano, un proceso donde yo tuve
que aprender qué necesitaba y qué no necesitaba, qué puedo y qué no puedo. Pero hermano, por eso dice, recibe a los débiles en la fe, porque no quiere decir que débiles porque sean ignorantes o no, vamos llegando, hermano. Y algunos maduran más que otros, o algunos más rápido que otros aprenden más rápido que otros. Tengamos paciencia. Por eso el apóstol Pablo dice, reciban a los débiles en la fe. Y comienza diciendo, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, pero el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Dígame si no cantinfriamos ahí. Y dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? El apóstol Pablo se nota que estaba enojado. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? El que viene, ¿para quién viene? ¿Para ti o para Dios? Para Dios. ¿Tú vienes por mí, por ella, por él o por Dios? Por Dios. Entonces, ¿de quién somos siervos? ¿De quién somos criados? ¿De quién somos esclavos? De Dios. Entonces, ¿por qué juzgas al criado ajeno? Porque Dios lo está reclamando, como diciendo, ese es mi hijo, no tu hijo. Así es de que cuídamelo también. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, fíjate. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, ¿para quién lo hace? No le está leyendo, ¿verdad? No lo está leyendo. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Cómo es una persona legalista? Se autocondena muchas veces, se autocritica a sí mismo, no puede estar en paz consigo mismo, se autodemanda mucho, pero en ocasiones es ciego a sus propias faltas y magnifica las faltas de los demás. Cuando él hace cosas incorrectas, piensa, no le veo lo malo, pero ve todo lo malo que hacen los demás. Tiene un espíritu crítico, siempre es el hermano crítico. Siempre está criticando, siempre está juzgando, siempre está mirando, siempre está demandando. Usa su propio estándar para juzgar a los demás. Como ya dijimos, lo que yo creo tiene que ser parejo para todos. Eso es imposible. Confunde adoctrinamiento con la verdad. Termino ya. Y el consejo que nos da Pablo, ¿cuál es? Reciban al débil en la fe. ¿Está conmigo? Reciban al débil en la fe. El que va llegando va a traer muchos complejos, muchas cosas. Aquí, hermano, algunas veces han llegado personitas, como es, ¿verdad? Somos Alcance Victoria. Algunas veces llegan personitas hasta crudas todavía, ¿verdad que sí? Porque vienen mal. ¿Y sabes de qué me acuerdo? Cuando yo lo viví, porque a mí me pasó y lo he testificado en otras ocasiones. Ya yendo a la iglesia, hermano, yo andaba todavía jugando la parte, ratitos sí, ratitos no, ratitos quiero, ratitos no quiero. Y esa vez, hermano, me puse mal, me fui a la fiesta, ¿verdad? Y a la mañana siguiente mi esposa me dijo, así anoche muy jijijica, párese, vamos a la iglesia. Estoy malito. Gloria a Dios por la mujer que dice, me importa poco, párese y vámonos a la iglesia. ¿Verdad? No que todavía le acercan su tecito, todavía le acercan ahí, le ponen sus algodoncitos en la cabeza. No, que anoche estaba en lo suyo, tráigalo a la iglesia, aunque sea crudo. Aquí, porque ahí fue donde yo me confronté con mi propia vergüenza. Todo apestoso, hermano, ahí. Yo sentado entre los hermanos. Y por eso, hermano, hoy cuando vemos algo así, hermano, no, déjalo que se quede.
No, pues no. Sáquenlo. Sí, vergüenza me debería de dar si yo alguna vez me pasó. Tenemos que morir, hermano, al legalismo. No seamos legalistas ni juzguemos a los otros por lo que yo creo o por lo que yo pienso, por lo que yo opino que debería de hacerse. Al final de cuentas, si él se queda soltero, para Dios va a ser soltero. ¿Está conmigo? Y si él se va a casar, para Dios se va a casar. Aleluya. Y si él come, pues para Dios come. Si él no come, pues para Dios no come. Todo lo que hagamos, hagámoslo para honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿Está conmigo? Póngase sobre sus pies. Señor, en esta mañana